Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Yo soy la moderadora. Esta es la segunda mesa del simposio. Es una mesa que se tituló Entrañas, Bestias y otras ontologías amerindias. En ese sentido, sigue un poco con lo que la primera mesa empezó abriendo, yendo hacia esas transformaciones epistemológicas que comentaba Liz al abrir el simposio. Y esa abertura que tiene Churata, pero también otros escritores y otros universos culturales a los saberes y a las epistemologías ancestrales, ¿no? Para componer esta mesa tenemos a Arturo Arias, después a Luciana Becker, a Carla Andrea Reyes, a Elizabeth Monasterios y a Juana Peñate. Es una mesa bien completa y bien compleja. Yo creo que va a dar mucha discusión y muchos elementos para reflexionar. Aprovecho este momento inicial también para comentar que la sesión de la mañana fue muy rica. Comentamos con Ricardo, es difícil asistir a estas jayas, ¿no? Cuando no tenemos ese abrazo y esas reuniones de corredor, pero en medio de la mesa de la mañana, con Arturo hablando, con Liz hablando, con los diferentes participantes, a mí me ha venido una sensación muy fuerte de estar aprendiendo mucho en jaya, con tantos nombres, referencias que yo apuntaba rápidamente. Entonces, creo que sí, este medio no es el más caluroso, pero está pudiendo hacer que las jaya tengan lugar y tenga lugar ese intercambio, ¿no? de conocimientos que tanto necesitamos. Yo a veces hablo sola de Churata, entonces aquí es un momento para hablar de Churata y de esos temas que nos interesan, ¿no? De esas transformaciones ontológicas, de estas transformaciones de pensamiento con personas muy interesadas y que saben muchísimo, y eso es excepcional. Entonces, sin alargarme más, quiero presentar al primer ponente. Esta mesa también es excepcional por otra cuestión, que reúne personas muy experientes, personas que han dedicado a trabajar estos temas de ontologías ancestrales o de el trabajo de Churata durante largo tiempo, y también reúne participantes muy jóvenes. Es decir, los nuevos churatistas, espero que se animen y que sigan con esa trayectoria, participantes muy jóvenes como Luciana o Carla, ¿no? Entonces, lo bueno de esa mesa es que vincula esas generaciones de estudiosos. Entonces, empezando con la primera intervención, que es la intervención de Arturo Arias. Arturo Arias es un novelista, crítico y profesor en la Universidad de California, en Merced. Ha escrito varias novelas como Itzana, como Jaguar en llamas, como Sopa de caracol, novelas premiadas, novelas que recibieron la primera que cité, el premio Casa de las Américas, pero también ha recibido ese premio por estudios críticos que envuelven la literatura maya contemporánea. Por tanto, está estudiando estos escritores maya y aquella discusión de la maya, ¿no? Ese saber indígena, y luego también literatura centroamericana. Entonces va a ser un placer escucharle, Arturo, y su ponencia tiene como título Coreografías cosmológicas, Cecilio Chi como ejemplo ontológico de narrativa. Bien, muchas gracias, Merichel. Entonces voy directo al grano para no gastar más tiempo. Un placer estar aquí con todas y todos ustedes.
El novelista maya yucateco Javier Gómez Navarrete nació en Aquil, Yucatán, en 1942. Fue uno de sus primeros maestros bilingües. Estuvo entre los fundadores de la Universidad de Quintana Roo en 1991. Publicó Cecilio Chi en 2003 en Chetumal, la ciudad en la cual residió el resto de su vida. La novela reconfigura la vida del gran estratega militar maya de la Guerra de Dios o de castas, como la llama el Estado mexicano, del mismo nombre. Gómez Navarrete lo recupera por ser el primer gran dirigente de una lucha descolonizadora, articulándolo discursivamente como tropo del héroe predestinado. Utilizo el término coreografía como categoría analítica por ser el esquema de las estructuras técnicas que se utilizan para armar representaciones performativas. Las coreografías escenifican discursividades en aras de una eficacia comunicativa que las reconfigura como acontecimiento, como un mecanismo conceptual expresado mediante signos, símbolos, colores, tejidos y líneas. Evoca de esta manera la escritura glífica maya. En años recientes, académicos han problematizado la naturaleza de la concepción escritural maya. No diré nada de eso ahorita por el tiempo, si sale en la discusión podemos tratarlo. Gómez Navarrete ritualiza estos aspectos ontológicos en su coreografía. Los escenifica como mecanismos articulados como una serie de actos éticos cargados de afectos. Evidencian los fluidos vínculos no necesariamente humanos entre naturaleza, cultura y lo espiritual, lo que Occidente consideraría, entre comillas, sobrenatural. Construye con ese objetivo subjetividades polifónicas. Los personajes tienen múltiples yo dentro de sí porque esta cosmología asume que están poblados en su interior por entidades espirituales que intervienen en su construcción mental. Son memorias semántico-ontológicas. Finalmente, lo escenifica Chi como héroe predestinado. La novela no es una coreografía cualquiera, es cosmológica. En el planteamiento ontológico maya, las culturas y los ecosistemas son una sola cosa. En su centro está la milpa. La dimensión cósmica sostiene su integridad y unidad no solo por estar ubicados en espacios bióticos únicos, sino porque un sinfín de componentes asociados al cosmos determinan su bienestar. Factores atmosféricos como el viento o la lluvia, cuya intensidad o escasez la determinan, cuerpos celestes como el Sol, la Luna o los movimientos galácticos del planeta. Por esto, los ritos agrícolas se engarzan en el mundo onírico. Tienden puentes con deidades asociadas a estos mismos cuerpos celestes que impactan el cultivo del maíz. Los astros se transforman así en sus espíritus o divinidades. Se arma entonces una significación semiótica que integra lo humano con lo natural y con lo cósmico que pasa a ser simbolizado por medio de rituales, festividades y otras prácticas mitificadas. A lo largo del tiempo, el sistema cosmológico va articulando significaciones que rebasan la dimensión de lo productivo. Lo cosmológico se convierte así en una semántica de representaciones culturales que ya en el presente atinge los espacios escriturales. Veamos entonces cómo funciona esto en Cecilio Chi, Nen Ool Kajlai. El texto se inicia con el nacimiento de Chi. Los elementos ontológicos marcan la narrativa desde el mismo. Su padre descubre huellas de jaguar rodeando la choza. Las interpreta como un gesto de protección. Dice, cito, no vino para hacer daño, sino para entregar su fuerza y aliento a mi hijo recién nacido. Claro, cuidará a mi hombrecito donde esté y en cualquier momento para que nunca le hagan daño. Fin de cita. En tono elegíaco agrega que su hijo cantará hasta su muerte y aún después. Luego anuncia que sus ancestros celebrarán sus logros. Desde el instante en que se anuncia el destino excepcional de Cecilio, se monta la articulación del héroe mítico. El espacio del héroe cosmológico es fundado como estrategia heurística. Para Chi, la milpa será su microcosmos simbólico,
afianzando la noción de que no puede existir la memoria sin territorio. En el capítulo 7, el niño Cecilio sale con su padre a recoger leña. En un descuido, desaparece. Entra a una cueva siguiendo a un enano. Llegan hasta su punto más estrecho, donde hay un templo maya de tamaño reducido. El enano le dice a Cecilio que él es el encantador de jaguares. El niño ve un felino pintado en la pared. La figura comienza a hincharse hasta saltar como si estuviera vivo. Luego se echa a los pies del encantador. Este le pide que haga temblar a la tierra. El jaguar ruge con tal fuerza que todo tiembla. Luego vuelve al muro y retoma su forma anterior. El encantador le enseña a Cecilio a respetar las deidades mayas. Le recomienda aprender las estrategias del jaguar y de la serpiente, así como preguntar siempre y observar con detalle su ambiente. Cecilio reaparece por su casa, sumido aún en una ensoñación 3 días después. Le tomó 3 más despertar y fue solo después de que su padrino realizara una ceremonia de exorcismo. Cecilio entonces dice que Yum King, el sol, renace en cada amanecer. Así seré yo, así será Cecilio Chi. Esa era cita. Más allá de la referencia simbólica al jaguar y la serpiente, los enanos representan la entrada y salida del inframundo en la cosmología maya. Son las estrellas de la noche y de la mañana. Venus era la limpiadora del camino del sol, ofreciendo una clave sobre las palabras enunciadas por el joven Cecilio al recobrar el conocimiento. Para los mayas, las discapacidades son atributos divinos asociados al relámpago y por eso responsables de la lluvia que posibilita el crecimiento del maíz. Con el jaguar aparece también el nahualismo, parte del equilibrio ecológico en el cual los humanos son animales y los animales humanos. Las plantas y los seres de la tierra, montañas, ríos, cuevas, también son tratados de la misma manera. La comunidad maya es una gran familia de seres con el mismo estatus ontológico. Esta posicionalidad contradice la metafísica occidental de manera directa. En el capítulo 11, Chi es visitado de nuevo por otro enano que le genera otro trance. En el mismo, los guerreros tallados en las estelas de Chichén Itzá le dicen en enunciaciones poéticas que lucharán a su lado. Chichén Itzá es la gran ciudad construida alrededor del 600 de la era común, convirtiéndose en el mayor centro político y económico de toda Mesoamérica hasta más o menos el 1200 de la era común. Fue un centro místico y espiritual. Es llamada Toyán en textos posteriores como el Popol Vuh. La aparición de sus guerreros en la visión de Chi establece una continuidad con los linajes que la gobernaron. Indica que estos son configurados por leyes cósmicas. Sus genealogías no pueden ser destruidas por actos mundanos. Por eso, en esta evocación, la historia no es reflejo de episodios pasados. Significa invocar la trascendental magnificencia maya a la hora de buscar soluciones para crisis contemporáneas. Es una profecía catúnica del calendario maya. No es solo algo ya pasado, es también presente y futuro por su naturaleza circular. Impacta la totalidad temporal de acuerdo con los ciclos catúnicos. Esta escena señala a Cecilio como héroe mítico recibiendo el llamado para redimir a su pueblo en una analogía similar a la de los héroes gemelos Hunahku y Xpalanque en el Popol Vuh. Esta cadena de significantes marca un enraizamiento en el mayab y una celebración y respeto de sus ritos culturales centrado en la ontología cosmológica como punto identitario. Chi fue educado por las invisibles fuerzas cosmológicas que invadían su sueño y le generaban visiones. También se memorizó las historias que le contó su abuelo, marcando la importancia crítica y genealógica de las relaciones intergeneracionales. Las mismas articulan la continuidad que honran las huellas de la memoria y mantienen vivas sus cartografías. El conocimiento maya es validado por una voz discursiva que encadena la oralidad, una voz plasmada en el cuerpo, en la cual se mezcla historia, lenguaje poético, aforismos rituales y elementos cosmológicos que personalizan el discurso, sugiriendo una plenitud coherente.
Esta voz escenifica una voluntad plena de proyecciones sociales. Amalgama conocimientos agrícolas, botánicos, astronómicos, matemáticos e históricos, remitiendo a una totalidad ético-estética y pragmático-cognoscitiva. Siguiendo esa lógica, cuando Chilla es hombre y lanza una piedra para medir las fuerzas de sus músculos, el encantador de jaguares aparece de nuevo. Le recita unas líneas del Chilam Balam de Chumayel. Chi cae en un trance para interactuar con el mundo espiritual. Esto le permite canalizar la energía trascendental, conectándolo con el linaje milenario de adivinos y profetas en la línea genealógica de Chilam Balam y Jacinto Can-Ek. Chiva ve a su abuelo muerto. Este le dice que el sol forja su sabiduría. Chi le agradece a las deidades su maíz, la sagrada sustancia de la cual están hechos los humanos, así como el regalo del sol y de la luna. Chi llega a Maní, donde tuvo lugar el famoso auto de fe del padre Landa en el siglo XVI. Ahí tiene otra visión. Entra a la iglesia y la imagen del crucificado le dice que él fue esculpido por mayas y que por eso su esencia es maya. Chi le pregunta cuándo terminarán los sufrimientos de su pueblo. La imagen le dice, cito, a ustedes los encadenaron, por eso a los mayas les corresponde reencontrar la huella perdida. Fin de cita. Chi se va de Maní. En el camino se encuentra con una mujer y le pide agua. Ella se la da. Sin duda que hay una doble referencia porque puede invocar también la referencia católica vista que viene de la iglesia de Maní de María Magdalena. La mujer agrega, sin embargo, que, cito, se acerca la época del apilamiento de cráneos. La sangre hará que tiemblen las 4 esquinas del Mayab, el nombre original de la península. El apilamiento de cráneos invoca la guerra, pero es una referencia al Zompantli, la estructura donde se colgaban los cráneos de los sacrificados. Se les llamaba calabazas, al igual que a 1 Hunahpu y 7 Hunahpu, los padres de los héroes gemelos en el Popol Vuh, cuyos cráneos fueron colgados en el árbol de calabazas. Perder la cabeza es un gesto simbólico equivalente al de arrancar los granos de maíz del elote para sembrar la siguiente cosecha. El texto establece una nueva coreografía del conocimiento al insinuar que Chi aprenderá las reglas del arte de la guerra para dirigir la insurrección maya. Los líderes mayas lo escogen como comandante en jefe por voto público. Celebran el rito que conecta luchas políticas e identidad comunal. Los rezos se dirigen a la Vía Láctea, llamada por los Gemenov, o sea, los sacerdotes, la serpiente emplumada. En sus palabras, el cordón umbilical acarrea el fluido cósmico a los seres de la Tierra. La guerra estalla en 1847. Los mayas avanzan con rapidez fulminante. Luego de la caída de Izamal y con solo Mérida y Campeche fuera del control maya en toda la península, el ejército realiza una ceremonia para alimentar los espíritus que les han posibilitado recuperar la tierra de sus ancestros luego de 15 catunes. Un catún es un periodo de 20 años en el calendario maya. De nuevo, el gesto articula la espiritualidad con la política, eslabonando aspectos cosmológicos con los ciclos del tiempo terrestre, como ha sucedido a lo largo del texto. Los significantes subsumidos en la comprensión ontológica maya son determinados por los Gemenov, trabajando con los comandantes. Evidencia la función del poder cosmológico interrelacionado con las dinámicas militares, sociales y políticas, y la importancia de la sanación en comunidades colonizadas. Los comandantes se reúnen para discutir la ocupación de Mérida. Votan por celebrar la ceremonia del maíz tierno. Las deidades locales exigen el rito y dejarían de apoyarlos de no celebrarse. La decisión se le atribuye a los Gemenov, que estaban dialogando con fuerzas invisibles. La decisión implica que no ocuparán Mérida, la capital. Chi acepta la decisión.
A partir de este momento es reconfigurado en el plano discursivo como héroe trágico, desplegando una nobleza cósmica análoga a la de los héroes gemelos del Popol Vuh, con el elemento implícito del sacrificio. A su vuelta, Chi es asesinado, pero el hecho apenas se menciona en el texto. El final del texto se enfoca más bien en la continuidad en la cual el pasado se transforma en futuro según la concepción cíclica del tiempo. El Día de los Muertos, las deidades hablan a través del eufórico cuerpo estático de Barrera, el mejor amigo de Chi. Cuando sale de su trance, la voz narrativa agrega, y cito, se abría la deslumbrante oscuridad de un futuro aún no concluido, un después que seguiría siendo la guerra de castas. Fin de cita. El texto concluye con Barrera contándole a Náhuatl, su otro amigo, que los dos han sido escogidos para construir Balam Naj y Noj Kaj Santa Cruz, desde donde continuaremos la lucha. La construcción discursiva textual configura un proyecto performativo que rearticula por medio de su esteticismo coreográfico las significaciones de los libros del Chilam Balam en el presente. Con esto, las cadenas de significantes de la novela van más allá de la denuncia del racismo y la opresión, o de la historificación de la guerra de castas que duró 75 años. La novela no solo escenifica actos heroicos o encarna injusticias. Su importancia radica en los signos metanarrativos incrustados al interior de sus enunciados. En ellos se encuentra la herencia ontológica maya. Por la amplia muestra que exhiben su articulación de coreografías cosmológicas, consolida una nueva visión de la novelística indígena centrado en el vínculo con el maíz. Esta escenografía mítica constituye un modelo alternativo de civilización. Favorece una producción agroecológica que posibilita la subordinación de objetivos económicos a la dignidad humana y la justicia social. Los aspectos más sobresalientes de este imaginario se localizan en la memoria cosmogónica de su comunidad. Por eso no hay fronteras rígidas o estables entre lo natural y lo cultural, entre lo animal y lo que en Occidente se denomina humano. Esto abre nuevos mecanismos de comunicación entre espacios y sujetos que no existen en el pensar eurocéntrico. La subjetividad es fluida al transitar por la materia y por espacios que exhiben otro tipo de voluntad con una intencionalidad espiritual capaz de generar agencia. Su autor consigue articular los aspectos cosmológicos a su discursividad sin forzar el artificio estético. Gracias a su solidez ontológica, no podemos sino admirar la profundidad del desafío que el texto representa. Más no se le puede pedir a la novelística. Muchas gracias. Voy a presentar a la próxima ponente, que es Luciana Decker. Entonces, Luciana va a presentar su ponencia que tiene como título El lenguaje de las entrañas. Súper, gracias. Gracias, Meritxell. Bueno, voy a compartir mi pantalla. He preparado una pequeñísima presentación en PowerPoint solo para añadir las citas, que a veces quizá sea difícil, o sea, que las diga y que las entiendan bien. Entonces, bueno, mi ponencia viene de un ensayo que he realizado para la materia de Liz. Hemos terminado recién la maestría en literatura en la UMSA. Y bueno, Liz nos ha introducido a Churata, ¿no? Antes de eso yo no conocía nada. Y para finalizar la maestría he realizado este ensayo respecto a un capítulo del Pez de Oro de Gamaliel Churata, que es Puro Andar, ¿no? Entonces, en base a eso es que he realizado la ponencia. Un momentito, mil disculpas. Ya, ahora sí. Bueno, este capítulo, ¿no? Mi ponencia es sobre el capítulo Puro Andar,
y su relación con lo auditivo. Y a este ensayo yo le he puesto el título de El lenguaje de las entrañas, que es una cita que se dice en este mismo capítulo, ¿no? Antes de pasar a lo auditivo, me gustaría exponer brevemente algunos aspectos del capítulo. Se trata de un viaje del personaje al mundo de los muertos. El personaje es quien está narrando. Según este mismo capítulo, se parecería a la Divina Comedia de Dante y a Diálogos de Muertos de Luciano de Samosata. Puede ser un capítulo que podemos relacionar con la vida misma del autor, es decir, que parece que hablara desde una voz de una experiencia propia por algunos datos, como el de su hijo fallecido con quien se encuentra al final del capítulo. El capítulo tiene varias partes, es un recorrido que él hace en este mundo y pasa por distintos lugares. Mientras camina va viendo diferentes escenarios y también se le vienen distintas reflexiones. Es como una especie de flaner en el mundo de los muertos, ¿no? Voy a nombrar algunas de estas partes brevemente como para hacer un breve resumen del capítulo, ¿no? Bueno, empieza con varias citas de otros autores que son pistas y reflexiones de otros autores respecto a los muertos. Hay un momento de reflexión y recuerdo de su esposa muerta y se pone a andar. En este andar ve y escucha distintas conversaciones entre padres e hijos y otro tipo de conversaciones como el de un cliente y su abogado, enamorados, amigos, amantes, el de un ministro y un periodista, además de escuchar varias de estas conversaciones como un fisgón. Ve otras escenas, como la pelea de un siervo y su amo que se había muerto antes de la abolición del pongueaje y quería que siga trabajando para él. Un hombre con otra conversación u otra escena que es un hombre con varios hijitos que se le colgaban, esqueletos descabezados, la cárcel de los Chulpatuyus, el palacio del Jihuajila a lo lejos, 3 tahuacos, que tahuacos es como jovencitas, mujeres, suyus removiéndose en el suelo, que los suyus son los fetos de llama, ¿no? Que justamente en este mes todos hacemos quemas con suyus. Una chachijila, que sería un chulpatuyu desde el tiempo de los incas, también escucha una especie de Platón dando clases y discursiando del mismo narrador. Es decir, que este sujeto habla de un visitante que sería el narrador, ¿no? Habla también con el Jihuajila, reflexiona sobre Hipócrates, también habla con el mismo Dios, y bueno, después de varias escenas, conversaciones y sucesos, piensa que realizó una visita completa, con cierta nostalgia de no poder ver algo que esperaba cuando aparece él mismo, es decir, sus muertos, antepasados, su mujer, su madre, su padre y su hijo, a quien se le llama el pez de oro. Pasando al tema ahora de lo que se oye, yo me he basado más en lo que él oye, ¿no? Porque me parece que el lenguaje en el que se comunican estos muertos es específico, ¿no? Y tiene que ver con lo auditivo. Entonces, este capítulo nos hace imaginar desde lo auditivo, de lo que este personaje ve y escucha en este mundo, donde la comunicación tiene otros códigos diferentes a los convencionales. Son los muertos y también entre ellos mismos son de diferentes generaciones y su comunicación a veces es difícil, como en la vida real la comunicación entre personas de diferentes generaciones, ¿no? Por eso algunas cosas se entienden mejor por parte de los padres o la gente más vieja en el capítulo. Y la pregunta que me ha surgido para realizar el ensayo es ¿cuál es la forma en que los antepasados se comunican en puro andar? Mediante el silencio, los ruidos, la agramaticalidad, la música, en un viaje silencioso a las propias entrañas. Bueno, el narrador nos relata su viaje que él dice realizar por una añoranza de heredad, a la parte del poema de Santa Teresa que él recuerda y cita, que dice, veo secretos en nosotros mismos que me trae espantada. Él añade, son deseos tan vivos y delgados que no se pueden decir.
estaría hablando de las añoranzas que están en uno mismo, los muertos vivos en uno serían quienes nos reflejan estas raíces. En la naturaleza se los oiría llorar en el haz de paja brava trenzado, o si en la soledad y silencio tumbal de la chincana de pronto vuela el guijarro y se rompe un quejido. Vemos que los chulpatuyus se relacionan con los vivos a través del oír, del escuchar. A medida que el narrador va a su mundo, puede oírlos de diferentes formas y después también podrá verlos con los oídos. Y esto de oírlos en el mundo de los vivos me hace mucho recuerdo a cosas que me decían mis abuelas, ¿no? Respecto a sonidos específicos de algunos pájaros o mariposas o animales que venían, que eran señales de nuestros muertos que nos estaban visitando, ¿no? Entonces, es algo que también he podido ver en mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al aspecto del silencio, y aquí he añadido unas citas, que, por si acaso no se entiendan cuando las diga, ¿no? El silencio está relacionado en puro andar con lo que no se puede decir porque es hasta inconcebible en palabras. Los personajes de Churata a lo largo de su obra parecen ser personajes que reflexionan y hablan bastante. Sin embargo, en este capítulo entendemos que lo primero que tiene que hacer el personaje antes de entrar al mundo del Jiwahila es mantenerse en silencio. Eso le dicen, ¿no? En fin, Cusillo, pasa, pero chitón hocico, le dicen. Es necesario guardar silencio para escuchar a los chulpatuyus, porque primero se manifiestan en este. Estos sonidos producidos en el silencio, o también silencios que producen sonidos, son lo primero que percibe el personaje. Y cito: Mama Paxi gime, se atasca el caura en el relincho, la raíz esgarra y el silencio tumba que zumba. Se trata de un silencio que paradójicamente produce sonidos. En este sentido, Churata se obliga a oír, ver y no inquirir en el mundo de los muertos. Deja de preguntarse cosas y empieza a escuchar, y mediante la escucha empieza a ver. El silencio es por lo primero que se manifiestan los muertos, y en el mundo de los vivos se los escucharía si uno presta atención. Y cito: ¿No las habéis oído nunca ni en la nocturna soledad a la hora de los maitines del Tucu? No conocéis al chulpatuyu, no habéis oído más allá de las narices. Y en los primeros lugares del mundo de los muertos por donde va andando el personaje, también escucharía a los chulpatuyus manifestarse en el silencio. Al parecer, ellos solo se manifestarían para alguien que pueda y aprecie oírlos, ya que en el principio de estas andanzas, el personaje Churata los escucha solamente como voces sigilosas, como si temiesen ser oídas. El silencio sería como un sonido característico de aquellos seres. Una vez que Churata aprende a oírlos, aprenderá a verlos. Bueno, una vez que el narrador de puro andar aprende a oírlos, aprenderá a verlos y podrá verlos sin producir sonidos ni ruidos. Y cito: sin producir ruido ni hacer viento, la nube fosforescente de chulpatuyos atravesó el cielo Colla en dirección al lago Humayo. Ahora pasamos lo que son los ruidos y la gramaticalidad. Podemos pensar en el potencial de la gramaticalidad para producir conocimientos y formas de comunicación. No solo en Churata, pero creo que a la hora de aprender lenguas nativas, por ejemplo, mi profesor, yo paso clases de Aymara. En las primeras clases nos ha enseñado cómo llamar a los animales con estas láminas, ¿no? Cómo se llama a ellos en Aymara, y en realidad sí es un poco como los llamamos, ¿no? Solo que, bueno, sí, a tus gatitos, ¿no? Nunca he tenido ovejas, pero así es como nos ha enseñado también a pronunciar, ¿no? Y con estas gramaticalidades, como digamos a la gallina, para llamarla se le dice tuk, 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 o al gatito, ¿no? Pis, 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 o al burro, ca, ca, ca. Y bueno, entonces así se los llama, y estas gramaticalidades, en este caso, ¿no? Producen el conocimiento para aprender Aymara. Y bueno, ella en Churata nos producen el conocimiento que transmitirían estos muertos, ¿no?
Entonces, a medida que Churata se adentra en las entrañas del mundo del Jiwajila, va escuchando diferentes ruidos. Él se pregunta si son alaridos, gemidos o guturaciones que recuerdan voces viejas. Literariamente, estos sonidos son escritos dentro de la expresión conocida como territorio agramatical, que es una cita de Lis en su libro La vanguardia plebeya del Titicaca. Entonces acá tenemos algunas citas, ¿no? El a, u, sem, ra, mi, el ruac. Al poner estas agramaticalidades, Churata se vale de la forma onomatopéyica, también muy presente en las lenguas nativas, pero también de modismos que se insertan en la cultura popular, como es el caso del ruac, que provendría del almanaque Bristol. Reflexiona humorísticamente que los chulpatuyos o habrían poseído la lengua de Adán o que fueron víctimas de bristolitis citacósicas, endemia propia de analfabetos y de no pocos sabios trepadores, es decir, que eran muy fanes o quizá eran muy fanes del almanaque Bristol, ¿no? También tiene expresiones agramaticales para reflejar expresiones de la lengua popular como gua, opa, ¿no? Aquí siempre decimos eso, gua, opa, ni, u otros gestos como de alguien que llora, gu, 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 que ríe jocosamente, jo, 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 y tímidamente, ji, ji, ji. La única palabra en este caso con significado sería sem rami, que es el lugar donde se dirigirían todos los chulpatuyos, pero no sabemos qué lugar es o cómo se lo podría traducir. Para expresar literariamente el lenguaje de las entrañas, Churata se sirve de agramaticalidades como las mencionadas, como herramientas que expresan los ruidos que generan los chulpatuyos. Creo que hacerlo de esta manera facilita la imaginación auditiva y visual de su lenguaje a medida que uno va leyendo el capítulo. Además de los gemidos de los chulpatuyos, tenemos sonidos que reproducen el viento u otros elementos del paisaje natural, como el ruac, que es viento según el almanaque Bristol. El sonido de las campanas broncas que manejarían afanosamente los chulpatuyos en el vacío, talán, 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 el susurro de hojas secas en el que se remueven los suyos, el coro de los ángeles, que sería también el trino de su hijo, que lo escuchamos en varias partes del libro, que es pi, piu, titit, y el sonido característico de este capítulo, saj, 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 que nos remite directamente al título de Puro Andar, ¿no? Que sería el sonido que hacen los pies al andar. Este que es el sonido característico de la caminata del personaje o el caminar de los chulpatuyos. En el guión lexicográfico que acompaña mi libro, dice que es una voz onomatopéyica del roce de las sandalias en el camino soledoso. En todo su andar, el personaje escucha diferentes escenas, escucha cómo balbucean cuerpos, cómo crujen sus articulaciones, escucha las lenguas que hablan para él, extrañas, mezcla de varias lenguas, escucha el paisaje y el camino. Dice, oigo rumor de brisas sacudiendo bosque otoñal, oigo que agrias crujen las choquezuelas. El quejumbroso marfil, oigo de los caminos del chulpatuyo, oigo que el camino en mí camina. Escucha estos sonidos de aquel mundo en él mismo, los sonidos de esas entrañas son los sonidos de sus propias entrañas. Así resulta representativo para este capítulo el sonido del camino, del andar, que no está fuera, no es externo, sino que está bien interiorizado. Al ir más profundo encontramos más onomatopéicas, ruidos y gruñidos, que como lenguajes que se han perdido. Y cito, si el ente gruñón acabó hablando fue solo porque no pudo gruñir, que eso es lo que realmente perseguía. Es decir, que el hablar es un efecto del no poder gruñir, del olvidar aquello. Otro ejemplo tenemos cuando hablan dos muertos, padre e hijo, y el hijo no entiende al padre y lo tilda de anticuado, porque rebuzna. A lo que el padre responde, ¿no sabes que el rebuzno es tanto o más teológico que el latín? Es decir, que las formas de comunicarse más primitivas como alaridos, susurros, guturaciones o gruñidos están relacionadas con las raíces. Es quizá también una razón por la cual las lenguas indígenas tienen mayor uso de sonidos así más onomatopéicos que vienen y representan a la naturaleza. ¿No? También dice,
El cholo, el malo, hágase arrancar las cuerdas vocales a permitir que mediante ellas gorjee el cherequeña de Orcopata. Es decir, que al momento de academizar las lenguas, estas perderían su esencia y para de alguna forma recordar o más bien permitir que los antepasados hablen en uno, se arrancarían sus propias cuerdas vocales y permitirían que en ellas hablen los entes de las entrañas. Bueno, ahora pasamos al aspecto de la música. Cada vez más adentro en el reino del Jiwajila, Churata empieza a escuchar o más bien a sentir sonidos musicales. Él dice, siento voz solitaria en multiplicado ritmo indio. Los sonidos y ruidos se convierten en la música de las entrañas. Sentía, escuchaba y reflexionaba al son de pincollos y tamboriles del chulpatuyu, el lloro en los pajonales, ¿no? Eso dice. Y los sonidos por momentos se vuelven melodías que son provenientes de las propias entrañas de la tierra. En este caso el narrador vuelve a referirse al silencio que deviene en música. Y dice, silencio sinfónico, llegan el bon bon de los bombos, el amoroso hipido de las tahuacos. Esas son como sería el canto de las jóvenes, los huipas, que son como banderas, ¿no? De ahí también viene huipala, de los mozonis, que es el moceño, un instrumento que hasta ahora tocamos, el estruendo de los pusiris, que pusaña significa soplar y los pusiris son como los sicus, o zampoñas, algunos le llaman, alboroto tranquilo de los ayos. En este sentido, lo que Churata estaría escuchando son estos sonidos desde las entrañas de la tierra, que él las interpreta con los instrumentos que conoce. Bon, 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 a bombos de los ayos, ¿no? A lo que llama también latidos de la tierra. Y de la música, huaynitos de la tierruca. Al respecto podemos mencionar, por ejemplo, los pinquillos moconi, que se tocan en la fiesta de Todos Santos, cuando recibimos a nuestros muertos, y realmente solo se tocan en Todos Santos estos pinquillos, y cuando tú los escuchas de lejos, o a medida que te vas acercando, te remiten a los sonidos de almas, ¿no? De almitas. Son diferentes a los demás instrumentos. Como decíamos al principio, en el mundo de los vivos, en el silencio, se escuchan los sonidos de los muertos si uno está atento. A medida que Churata ingresa a su mundo, los escucha cada vez más claramente y ya inserto en estas entrañas puede escucharlos como música y luego también verlos, como si la música se convirtiera en visiones. Y dice, mira, mira esa música, nada veía y esperaba que con los oídos mirase los acordes. Al principio no puede ver, pero después de hacer su recorrido y a medida que entiende mejor el lenguaje, logra ver. Y dice, y por él oí orquesta de sombras que ejecutaba la música que se ve. Es entendiendo con los oídos cómo finalmente puede ver. Eso dice, ¿no? Es entendiendo con los oídos cómo finalmente puede ver. Y cito, a mi buen destino encarezco no borrar esta visión de mis oídos. Y eso sería de lo principal que encuentra en sus añoranzas. En este sentido, en Puro Andar se da un cambio de no poder ni saber escuchar a los muertos, a escucharlos como música, poder verlos y finalmente comprender que ellos no están muertos, ¿no? Disculpas. El aspecto auditivo resulta muy importante en este capítulo, es mediante este que se da su narración. ¿No? Él dice, he mirado tu música, chulpatuyu, hermano, y es desde entonces que comprendo cómo en todo vértigo se debe hallar la música de la materia, que solo ella es un estado musical, si solo se la ve allí donde trajinan los gusanos. Hermano chulpatuyu, tus enloquecidas cuencas en la música son que desintegra la fiebre del sepulcro y no por otra causa, solo las pupilas que se aposentan en tus órbitas pueden penetrar en el secreto de la música que se ve y del color agrio que se oye. El narrador comprende más allá de lo espiritual o invisible de los muertos, él se va a un ámbito más físico donde la materia produce sonidos y música, entonces quedan claras las características físicas de los chulpatuyos. También para finalizar podemos ver que el personaje ve y escucha muchas escenas de padres con sus hijos, y cito,
Por eso el viento a ratos se pone meloso y relincha y babea. No será un viento espeso y de huesos, ¿de dónde si no vienen los huesos, el hígado, los riñones y esos relinchos de semental que tiene a veces el viento? Y es que si poseemos eso es porque solo eso somos. Las palabras no serán eso, cuanto eso es, habla, anda guaguay. Eso le dice a su hijo. El padre habla de que venimos del viento, entonces nuestro lenguaje viene de aquel también. Habríamos aprendido a hablar como todo animal por imitar sonidos propios de la naturaleza. Otros chulpatuyos padres también dicen a sus hijos, mi muerta lengua viva eres. Y a punto de irse, el jihuajila le detiene y le dice, has visto y oído a los hombres, ahora es justo que te veas y oigas a ti mismo. Y Churata tiene un encuentro muy emotivo con su esposa, su hijo, su madre y su padre. Al finalizar este encuentro, él también recomienda a su guagua. Díjele en tiempo de tímpano, que se mantuviese presto sin olvidar que el tímpano es la ley y en tímpano estamos porque tímpano somos. La Hayu hablaría a través de los sonidos desde tiempos pasados. Y cito, sientes el reclamo de la Hayu y deseas te hable, pues ellos en ti hablan, de los incas. Lo haré con la brevedad necesaria y lo haré porque me oirás en el corazón. Este capítulo del pez de oro tiene un personaje principal que narra una historia lineal donde el personaje cambia y de no entender las voces de las entrañas o si quiere escucharlas pasa a poder verlos con los oídos mediante su música. Se da un viaje que avanza, pero no un viaje a lo lejos, sino más bien a lo más cercano y profundo en el mismo. Y para finalizar, nada más quería comentar que me ha parecido, haber leído este capítulo de nuevo, me ha parecido muy pertinente en relación al contexto actual del COVID y de tanta muerte, ¿no? Tratando de entenderla como algo que no es el fin, sino que los muertos siguen vivos y que no se trata de plantear una filosofía indigenista o pachamamista, y creo que tampoco Churata pretende eso, sino que es su manera de relacionarse con ese aspecto y de relatarlo, ¿no? Y es inevitable en ese contexto no relacionar esta lectura con la vida normal. Eso, gracias. Yo debo confesar que Puro Andar es uno de mis capítulos favoritos. Siempre lo leo, lo tengo 1000 veces marcado y la cuestión del sonido ahora me ha quedado muy, muy, muy clara. Muchas gracias por esa lectura tan atenta. Hablaremos de ella. Ahora voy a presentar el turno de Andrés, que también viene de la UNSA en La Paz. Creo que también compartieron esa maestría en literatura. La ponencia de Carla Andrea es La voz de las bestias. Va a estar bastante conectada con lo que ahora Luciano nos ha presentado. Por favor, Carla. Gracias a ustedes, gracias a Liz, sobre todo por incentivarnos a leer nuestras ponencias, ¿no? Mi ponencia, igualmente como Luciana, ha sido escrita para la materia, pero en el transcurrir de estos meses se ha ido transformando conforme lo que he ido leyendo un poco. Bueno, la ponencia que expondré a continuación exaltará 2 símbolos. El Jorichagua, el pez de oro, desde el sentir que narraré sobre mis abuelas, y el Joripuma, con la investigación titulada La voz de las bestias. 15 años atrás, mi abuelita Cleofé, oriunda de Tiwanaku, Bolivia, me encargó uno de los legados de sus ancestras, un pez de oro. De su origen no sé más que los mitos y relatos que ella me contaba sobre Tiwanaku durante mi niñez. El símbolo del pez de oro me recuerda que Cleofé está viva, que Demetria está viva, que Salomé, Fortunata, Anastasia están vivas, que sus ancestras están vivas y que transitan en mi alma. Justamente el pez lo tengo acá y tomé una foto, quisiera compartir la pantalla. Este es el pez. Bueno, la voz de las bestias. Tumos es uno de los relatos que conforma la obra El pez de oro de Gamaliel Churata,
El sujeto enunciador que ahí le relato es un perro llamado Satán, quien junto a Capitán y Lulú reflexionan sobre su anterior vida humana desde el lugar de perro. Satán reconoce que su historia transcurre entre la muerte de dos perros, Gorjo y Tumos. A Gorjo se acerca cuando cuenta cómo el perro proyecta su alma en él, el momento que es estrangulado, y a Tumos cuando relata dos sueños. El primero, el ego en el mundo primitivo, donde él se revela haber trajinado y vivido en un hombre llamado Chocayo, el cual, a pesar de no tener voz, poseía otras habilidades por las que el clan al que perteneció le atribuía divinización. En el segundo sueño, él se proyecta en su perro Tumos, el momento que el mismo Tumos quiere mostrarle cómo apaciguar guaguitas. Una de ellas es Inca, su hijo, quien un día inexplicablemente se despide y deja de respirar. Tumos, lleno de amargura, sale de la casa y no vuelve. 3 años después, Satán, en su vida de humano, ve a Tumos en una camioneta. El conductor le llama Bobby. Satán le explica al conductor que años atrás el perro era suyo, pero no consigue consenso. El nuevo dueño no acepta perder al perro, y después del último escape por ir a ver a Satán, Tumos es envenenado. A lo largo de este recorrido ficcional, Gamaliel Churata posibilita la apertura de muchas vetas para cuestionarnos por qué el hombre moderno se jerarquiza por encima de los animales y demás seres de la naturaleza, siendo que los sentires y acciones de los animales hacen sospechar que también tienen alma, que conciben un lenguaje más allá de las palabras y que en culturas ancestrales como la Tiwanacocha, los animales han sido venerados. Cabe también la pregunta: si se suprime la jerarquía, ¿cómo ordenamos al mundo? ¿Quién resultaría siendo el ser? ¿Quién es humano? Alrededor de abril del año 1949, Gamaliel Churata publica un ensayo dividido en 5 partes titulado Problemas ontológicos en el suplemento Cuadernos Literarios del periódico Última Hora en Bolivia. En él habla sobre el concepto de ser para filósofos presocráticos, modernos y contemporáneos. Ellos, afirma, atribuyen el ser a la historia. En contraposición, Churata destaca el enfoque de Nikolai Hartmann, un filósofo alemán, quien postula que los problemas del ser son independientes de la historia. Además, recalca una afirmación de Hartmann: el único concepto adecuado de la realidad es el que ciñe a los fenómenos, y solo es un concepto de realidad adecuado al fenómeno cuando abraza lo material y lo inmaterial. Cierro cita. Lo orgánico no puede existir sin lo orgánico, la psique sin lo orgánico y el espíritu sin la psique. En la parte 5 del ensayo, publicada el 7 de mayo de 1949, Churata profundiza el enfoque con su pensamiento. Lo psíquico, dice, no es algo flotando en la atmósfera, sería imposible su existencia sin el cuerpo, pero el cuerpo no es contenido de la psique, sino portador de ella. También postula que una característica de la psique es la subjetividad, mientras que el espíritu es objetivo, enlaza, perdura por todas las edades y constituye el proceso de creación cuando el espíritu se materializa. Finalmente ejemplifica el espíritu materializado con las obras de arte, la vibración acústica, etc. Yo introduzco una metáfora. Los seres somos como los árboles que se encuentran en los bosques, y lo relevante no son ellos, sino la conversación que mantiene la vida que pasa a través de sus raíces, y esa energía que se apoya en ellos. Entonces, si la psique conforma al espíritu y el espíritu conecta a la existencia del mundo, ¿por qué únicamente los hombres tendrían psique? Volviendo al relato Tumos, Satán cuenta que en su vida de humano, Gorjo no solo entendía sus palabras, sino que incluso penetraba sus pensamientos. Lo dice porque no tuvo que explicarle a Gorjo lo importante que era Chantecler, su gallo, sino solo sintió su emotividad y observó sus actitudes. El acontecimiento que perturba a Satán sucede a la ocasión que él viaja y deja a Chantecler a cargo de Gorjo. En su estancia lejana y tomando un café, cuenta que primero recordó a Gorjo de forma inesperada. Luego vio la silueta del perro en forma de crispatura de luz, sintió su alma para después presentir que la habían matado. Finalmente reflexiona, cito, que Gorjo tiene psique. ¿Es capaz de originar movimientos eléctricos cargados con el magnetismo de su ego? ¿Que Gorjo es también hombre? En este punto,
Satán se pregunta si Gorjo es humano porque efectivamente logra visibilizar la proyección de su ego y esa capacidad es una cualidad que el pensamiento occidental clásico asigna únicamente a los humanos. Respecto al segundo perro que traen del sepulcro a través del relato, Satán cuenta que junto a Tumos criaban a su hijo Inca y que en una ocasión tuvieron que cuidar a una niña pequeña más. Ante el llanto inminente de ella, Satán desesperado decide darle un manotazo, lo que intensifica el llanto. Rápidamente Inca la protege. Llegada la noche, entre sueños, Tumos transmite su psique a Satán, es decir, proyecta su ser en él, ocupa su cuerpo de hombre y Satán pasa a ocupar el cuerpo de perro. En el influjo, Tumos al escuchar el llanto de la niñita, le regala flores, la consuela y baila con ella hasta que se tranquiliza. Luego, las madres de las guaguitas le agradecen a Tumos. Entonces, a través del sueño, el perro Tumos expresa empatía, consideración y amor, ciertas características definidas exclusivas para los hombres. Churata coloca en duda estas imposturas, sobre todo si corresponden a una condición de vida y si esta exclusividad desemboca en privilegios. Cuando Satán narra el ego en el mundo primitivo, cuenta que Achocayo solía desaparecer por días en el bosque con el afán de dominar a los amos de la naturaleza, y a la vez grababa en piedra imágenes de animales, árboles y montañas. Quizá Achocayo no era mudo, mas no necesitaba de la voz humana para comunicarse, porque lo que él consiguió fue vincularse con su entorno. Por eso la palabra le resultó insuficiente. La conexión entre él y la naturaleza fue violenta y constructiva a la vez. Como dijo Lulú, cito, qué feo y qué hermoso Satán. Violenta porque había inventado la flecha para atacar a los animales más grandes, y una vez sucumbidos les destrozaba el cráneo. Constructiva porque al reproducir las imágenes en piedra, él converge en otra forma de transmitir conocimiento, sin negarse las otras ya presentes en su vínculo con la naturaleza. En una de las ocasiones donde Satán en sueños acompaña a Achocayo a su adentramiento al bosque, divisa lo que él llama evento pavoroso. Satán cuenta que sintió pánico de despertar, porque para él la visión fue divina y a la vez diabólica. Podría decirse la tensión que engendra belleza. Por otro lado, hubo un nexo con la muerte porque Achocayo se enfrenta a una musculosa puma, lo que decanta en posesión. Asimismo, lo grandioso del sueño para Satán le obliga a saber la realidad que salía en sus huesos. Es decir, él no era solo un espectador, sino que estuvo enredado en Achocayo, y como no espectador, él también poseyó a la puma hasta sus entrañas. Pero él sintió miedo y felicidad, y al igual que Achocayo, lo reproduce infinitamente, porque graba la hazaña en piedra. Un acercamiento a la intención de Churata cuando introduce el sueño de Achocayo poseyendo a la puma puede ser la publicación del ensayo Bocetos de una filosofía salvaje, el 1 de agosto de 1937, en la revista La Revista de Bolivia. En el ensayo, Churata afirma que los mitos ocurren por la relación entre, cito, naturaleza que produce e individuo que aprovecha la maravillosa fecundidad. Ejemplifica lo dicho con el problema que acaecían los pueblos andinos al aclimatar la choque, la papa, por lo que la lluvia formaba parte de su concepción metafísica desembocada en el dios andino Huiracocha. Por tanto, según Churata, el concepto de mundo que tiene el hombre resulta ser la coexistencia entre la naturaleza y el trabajo. También dice que el absoluto, lo digo entre comillas, se genera cuando el hombre se une a los intereses del grupo y cuando domina los productos de la naturaleza. Por ello es que, dice Churata, en las piezas tihuanacotas, donde el alfarero indígena representa al hombre poseyendo al puma, lo que hace es elevar esta acción a mito o tótem de su pueblo. El puma es la representación totémica de la edad lunar, la cultura nocturna del matriarcado, los tihuanacotas. El hombre puma indicaría que el indígena dominó al puma, se adueñó de su técnica y se atribuyó dimensiones ajenas a su naturaleza, tales como el felino más feroz, poderoso, rápido, etc. La preponderancia de la relación hombre-animal como fin vinculante que explicita Churata se encuentra muy presente en el relato que nos ocupa. Satán dice, mi historia, cito, es la historia de un hombre perro. Además, en un momento del relato, Satán anuncia a Capitán lo siguiente,
Cito, me acomodo a revelarles que Achocayo, Tumo, Satán son más que uno, el Coripuma. Pero el mismo Puma de oro es solo posible en él, y he aquí que en él puedo yo vivir a Tumos, a Satán, a Chocayo, y proyectarme desde ellos y a ellos. El símbolo que exalta el Coripuma es entendido como el animal hombre. Por tanto, gracias a estas imágenes de representación, a estas categorías del ser, Yurata propone una polifonía de voces, un narrador no hegemónico autoritario y un estar de muchas almas en un cuerpo, entendiendo también que muchas almas no refiere a una suma de seres individuales, sino el mismo cuerpo, el mismo concepto de ser, se resignifica y habla de un ser nosotros. Vale la pena ahondar un poco más en bocetos de una filosofía salvaje. Ya casi al final del ensayo, Yurata expresa, cito, todo vuelve a todo es todo, nada es todo. Cierre de cita. Recalca que tanto los agricultores antiguos como los actuales son una fuente de ese saber, ya que se consideran tierra viva, alpacamasca, y rinden tributo a la Pachamama para significarle que ellos también son parte de la tierra. Por tanto, para Churata la muerte es la devolución del hombre a la vida, y como en cada fracción de la materia hay una síntesis del todo imperecedero. Dice Churata, cito, la concepción atómica de la vida se compagina con la concepción animista de la naturaleza. Cierre de cita. Efectivamente, en el relato que nos concierne, cada perro contiene un fragmento de la materia del anterior perro, desde Achocayo hasta Satán, y emanan una energía profunda que conjuga lo orgánico con lo inorgánico, lo material con lo inmaterial. El reconocimiento que acontece en Tumus sobre este nuevo sujeto observable, el animal perro, rememora la urgencia de los seres humanos de volver a sus raíces animales, buscar en los resquicios de la materia humana y dejar salir a la bestia que está dentro, escuchar su gen, a su alma para reinventar su vida. En estudios más contemporáneos, Francesca Ferrando, de la línea del pensamiento posthumanista de Rossi Braidotti, en su libro Posthumanismo filosófico, conversa sobre el límite definido entre lo orgánico y lo no orgánico, lo físico y virtual establecido por la tradición occidental, siendo que otras culturas prehispánicas han ido desafiando este límite en su cosmovisión. Por ejemplo, la visión del sueño como forma de realidad y medio de transformación de la realidad física presente en los dos sueños que relata Satán. Por otro lado, dado que en Tumus es evidente una sinfonía pluralista de voces, se pone en duda quién está hablando y de qué privilegios goza el humano cuando es humano o el perro cuando es humano. Está presente también el testimonio de un perro que fue hombre, narrando su humanización gracias a la bestia. En palabras de Capitán, quien Satán considera su maestro. Nadie, cito, nadie va a la cárcel porque mate un canario, pero si un canario matara a un hombre, sería desintegrado con la bomba H. Entonces, retomando la pregunta de investigación, si se suprime la jerarquía, ¿cómo ordenamos al mundo? ¿Quién resultaría siendo el ser? ¿Quién es humano? Para Ferrando, los humanos eran considerados los hombres blancos. Como afirma Rossi Braidotti en su conferencia Posthuman Knowledge, el humano es hombre y está definido por su negación que no es. En algún momento de la historia, el humano era el hombre libre, no el esclavo. En otro tiempo, el humano era el hombre, no la mujer. Por tanto, se reconoce que los seres humanos se alegan superiores a los otros seres considerados no humanos. Por ello es que se separan del animal, de la máquina, del objeto. Eso es lo que refuta el poshumanismo, ya que propone que la concepción de justicia no puede ser penada solamente por humanos, sino que se debe incluir a los seres no humanos. Formar, dice Braidotti, una especie de resistencia que resulta en ser todos los descalificados como humanos en alguna época. Pensar en la diferencia como ensamblaje colectivo, construyendo un... Muchas gracias, Carla. Estuvo muy buena la presentación. Seguro que va a dar para muchos comentarios. Y ahora, para seguir con esta mesa llena de
buenas intervenciones. Va a hablar Elizabeth Monasterios, que como sabemos, ella lleva muchos años trabajando la obra de Gamaliel Churata, es profesora de la Universidad de Pittsburgh, pero bueno, como Luciana y Carla Andrea Reyes demuestra, también es profesora, actúa como profesora en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Es estudiosa de Gamaliel Churata desde hace mucho tiempo, ha promovido innumerables simposios y actividades académicas en relación a su obra y ha llevado a cabo iniciativas editoriales como el citado La Vanguardia Plebeya del Titicaca, y el año pasado publicó con Mauro Mamani Gamaliel Churata, el escritor, el filósofo y el artista que no conocíamos, entre otros. Elizabeth hoy nos va a hablar la ponencia titulada Desafíos y problematizaciones amerindias en el campo. No se oye, Liz. ¿No tienes el micrófono, Wendy? Sí, les decía que estoy muy conmovida por todo lo que he oído. Las tres ponencias me han llegado muy hondo, así que aquí viene mi contribución. Estamos frente a un autor que cuestiona la universalidad del humanismo filosófico y se vincula con investigaciones muy recientes, como son, por ejemplo, el giro ontológico, el giro postantropocéntrico, el giro animal, el giro espectral. Todas estas innovaciones teóricas, Churata parece haberlas visitado y producido 50 años atrás. Mi presentación discutirá las contribuciones de este escritor a tales innovaciones en el pensamiento, centrándome en un aspecto todavía poco explorado de su obra: la incorporación de prácticas y saberes andino-amazónicos que problematizan el excepcionalismo que durante todo el siglo XX hemos conferido al paradigma de lo andino. Propongo que referirse al andinismo o lo andino como si constituyeran un cuerpo cultural homogéneo resulta por ello inadecuado, tanto como suponer que detrás del tristemente llamado indigenismo y de los indigenistas actuaban intereses unificados. Basta comparar a Alcides Arguedas con José Carlos Mariátegui, ambos indigenistas, aun cuando ya lo vimos esta mañana, Arguedas no quiere ser indigenista, pero la crítica y los críticos lo designan como indigenista, ambos dentro de ese paradigma, para advertir el abismo de diferencias que los separaba. Discutir las pérdidas de perspectiva que genera el uso indiscriminado del paradigma andinista, ha generado en los últimos años intensos debates en el campo de las ciencias sociales. El año 2013, Alan Colata, un arqueólogo especialista en Tiahuanacu, llamó la atención sobre una arraigada tendencia a esencializar lo andino, permitiendo que el énfasis en sus particularidades postergue el conocimiento de su inserción en contextos comparativos imprescindibles para apreciar sus contactos con otras áreas culturales. El problema, anota Colata, no es que el concepto de lo andino sea un concepto equivocado. No nos vamos a pelear con él. El problema es que se haya convertido o que lo hayamos convertido en modelo estándar para explicar virtualmente toda la experiencia andina. La ironía de todo esto es que el mismo Colata no sale del marco altiplánico en sus investigaciones sobre Tiahuanacu. Entonces, invita a salir, pero él mismo no encuentra la forma de salir.
Esa operación conceptual, ese giro, lo veremos en trabajos que conceptualizan los procesos culturales de tierras altas con procesos culturales de tierras bajas, explorando lo hasta hoy día poco conocido circuito andino amazónico. Investigaciones de esta naturaleza aparecieron tempranamente en el trabajo del antropólogo Thierry Seine, que ya en la década de los 80 señalaba la urgencia de reparar la ignorancia radical que tenemos acerca de las sociedades andino-orientales, cuyo papel histórico, oculto en la documentación escrita, deberá ser reevaluado por la antropología, la arqueología y la etnohistoria andina del futuro. En lo que sigue de mi exposición, intentaré mostrar los extraordinarios aportes de Churata a este debate. Organizaré mi argumentación en 3 retablos imaginarios que ojalá me ayuden a no perderme en el bosque de su pensamiento. Primer retablo: ¿cuándo y por qué apareció el término andinismo? Curiosamente, eso que hoy día conceptualizamos como andinismo o como lo andino, no surgió como categoría etnocultural. Formalmente apareció en 1918 en Bolivia, cuando el intelectual puneño Federico More publicó en La Paz un libro titulado Deberes de Chile, Perú y Bolivia ante el problema del Pacífico. En ese libro apareció por primera vez el término andinismo, y su autor lo vinculó a la posibilidad de darle a Sudamérica, cito, oriente político, confianza moral, originalidad artística y plena honestidad económica. Fin de cita. El andinismo, entonces, nacía como reserva moral de países que, destinados a la unidad, estaban enemistados, como era el caso de Chile, Perú y Bolivia después de la Guerra del Pacífico. No era un asunto exclusivamente peruano, y lo probaba la primicia arqueológica del momento que desde Bolivia promocionaba Arturo Poznański. La cuna del continente estaba en Tiahuanaco. A partir de esa idea se fue consolidando la gran narrativa andina que convirtió a los Andes centrales en eje civilizatorio y a las tierras bajas de los Andes orientales en periferias selváticas, húmedas y habitadas por salvajes. Quedaba claro, además, que la tarea andinista, es decir, la articulación de los países enemistados, no correspondía a los habitantes andinos, a los quechuas, a los aymaras, sino a sus clases dirigentes, a las clases dirigentes liberales y positivistas que los civilizaban y conducían al progreso y la modernidad. Por eso, resulta natural que la introducción al libro de More la escribiera nada más ni nada menos que Alcides Arguedas. Curiosamente, sin embargo, Arguedas no se adscribió al naciente andinismo, la construcción de lo que hoy día conocemos como indigenismo clásico, fundamentado precisamente en una lectura altiplánica de los Andes. Entonces, no fue en Bolivia, sino en el Perú, donde la propuesta andinista despertó interés y generó polémica, mucha polémica. Entre los polemistas destaca Vallejo, que en 1925, 7 años después de la publicación del libro de More, entendió el andinismo como una meditación taciturna y de posguerra, y una especulación filosófica, inútil para interpretar las aspiraciones de los pueblos hispanoamericanos. Esa fue la lectura de Vallejo del andinismo. Sin entrar en debate con Vallejo, unos años después hizo su aparición en 1927 el indigenismo vanguardista de Mariátegui, que en sus planteamientos teóricos ni siquiera de pasada hacía referencia al andinismo. Claramente para Mariátegui la propuesta de More carecía de interés, pero no precisamente por las razones que anotaba Vallejo, sino más bien porque carecía de programa político para reivindicar al indio. Segundo retablo. Se complican las cosas en Puno.
En este contexto de debate intelectual limeño, surgió en Puno una intervención cultural que le dio a la discusión giros conceptuales que en su momento pasaron desapercibidos, pero que hoy día resultan imprescindibles, sobre todo para dimensionar críticamente el desarrollo del paradigma andinista y sus derivados conceptuales. La impulsaron intelectuales mestizos y activistas culturales aymaras y quechuas nucleados alrededor del carismático Gamaliel Churata y del Boletín Titicaca, una de las revistas más longevas y poco integradas al estudio del vanguardismo latinoamericano. Duró de 1927 a 1930. Ni siquiera Martín Fierro había tenido esa duración. Desde esa publicación se articuló una vigorosa contramarcha cultural que Churata caracterizó como vanguardismo plebeyo del Titicaca, subrayando que se trataba de un vanguardismo de raíz india, que en sus perfiles más radicales no buscaba reivindicar al indio, sino más bien expresarlo, pensar con él y en indio. El andinismo fue una de las discusiones que el Boletín Titicaca privilegió, pero no como repetición obediente de la invención de More, tampoco desde el escepticismo vallejiano o la instrumentalización política que reclamaba Mariátegui, sino más bien como la posibilidad de una estética étnica y descolonizadora que al vincular saberes indígenas con demandas políticas antigamonalistas y sensibilidad vanguardista, resultaba, cito a Churata, una novedad desorientadora para toda la inteligencia nutrida de prejuicio europeo. Fin de cita. Una agitación cultural. Eso fue el andinismo para los integrantes del Boletín Titicaca. Una agitación que resemantizó en definitiva el término. Primero, desvinculándolo del marco referencial que le había dado More. Después, desestabilizando la narrativa maestra que limitaba el conocimiento del mundo andino a la órbita de sus tierras altas. Se propuso, en las páginas del boletín, la urgencia de integrar la región de los bosques a la reflexión nacional. La región de los bosques. Los bosques es el término que se está utilizando en los años 20 para referirse a la Amazonía. La proximidad que los escritores y artistas puneños tuvieron con los ayllus de Puno, del sur peruano, les permitió observar que la tradicional división del Perú en sierra, bosque y costa era arbitraria y contribuía a una racialización de la geografía que excluía la posibilidad de conocer zonas culturales interandinas. Observaron también que tanto en las piezas líticas que la naciente arqueología boliviana desenterraba en Tiahuanacu, como en las prácticas mágicas y curativas que oficiaban los laicas andinos, abundaba la presencia de figuras zoomorfas ajenas a la fauna altiplánica, serpientes, jaguares, loros, que nadie sabía de dónde venían y por qué estaban allí. Estas reflexiones aparecieron en los números 25 y 28 del boletín, correspondientes a 1928 y 29, pero lamentablemente no tuvieron seguimiento. Quedaron, sin embargo, fijadas en la comprensión que tuvo Churata de que en los Andes operaban interseccionalidades que las narrativas maestras pasaban por alto. Años más tarde, cuando el boletín dejó de publicarse y la persecución política de Sánchez Cerro lo obligó a un exilio de más de 32 años en Bolivia, retomó el desafío escribiendo Resurrección de los Muertos, un libro bellísimo, desconcertante, que recién conocimos en 2010 cuando Ricardo Badini lo rescató de entre los inéditos. Anteriormente a este texto, el único conocido era El pez de oro. Tercer retablo, Resucitan los muertos. En este nuevo libro, Churata resucita epistemológicamente un circuito cultural interandino que tanto la historiografía peruana como la boliviana habían invisibilizado. La fecunda interacción que desde tiempos prehispánicos se practicó en los Andes occidental, entre los Andes occidentales y los orientales. Para ello, crea un personaje
que desde su mismo nombre se llama el profesor analfabeto, desafía normativas convencionales y tuerce la concepción letrada del quehacer pedagógico. El profesor es profesor, pero es analfabeto. Es intelectual, pero es un intelectual iletrado. Su responsabilidad en la obra es dar curso a una disertación antiacadémica que ocupa más de 700 páginas, en las que debate la universalización del conocimiento con el mismísimo fundador de la academia, Platón. En la disertación, además, que tiene formato dramático, teatral, han de intervenir múltiples voces. Muchos personajes del Pez de Oro se van a venir a Resurrección de los Muertos. Muchos personajes de la biografía de Churata se van a venir, van a inmigrar. Es decir, es un texto de inmigrantes, Resurrección de los Muertos. Ya centrándome en el personaje, en el profesor analfabeto, anoto que sus sofisticadas argumentaciones y el estilo cáustico que adopta al hablar son muy similares al habla del escritor Churata, al habla del enunciador del Pez de Oro, como si el que hablara no fuera el personaje, sino el mismo Churata. Podría decirse que el uno funciona como alter ego del otro, pero sería mejor decir que en el uno habla el otro y viceversa, fenómeno que Marichel Hernando Marsal identifica como propio del hablar chamánico, que en su articulación no es nunca expresión individualizada, sino que emana de otro. Dicho de otra manera, en el habla o canto del chamán se desliza el habla y el canto de otros. Un ejemplo paradigmático de esta coexistencia de hablas se presenta al final de un parlamento del Coripuma, cuando después de ahondar en las ternuras poéticas de que son capaces los perros, él, que es Puma, interpela la racionalidad de la raza divina. Cito a Churata, perdón, al profesor analfabeto, o al uno hablando en el otro. Me digo yo, ¿habrá entre los sujetos de la raza divina alguno de semejante expresión poética? ¿Cómo juzgar a ese hombre animal inferior y que seamos los inferiores animales quienes lo sostengan? Y luego viene una intervención de otro personaje que dice: había hablado en el Puma el profesor analfabeto. Es decir, la constatación de la investigación de Marichel. En el uno habló el otro y Churata lo dijo, el profesor lo consigna. Cuarto retablo, los usos salvajes del lenguaje. No es de extrañar que el debate con Platón arranque precisamente cuando el profesor pone en cuestionamiento el valor universal del verbo y señala al pensador griego como iniciador de una filosofía en la que el conocimiento adquiere valor verbal. Cito: el humano solo conoce aquello que su palabra puede describir, conoce con palabras, por lo que lo más lógico es sostener que el hombre conocerá solo aquello que su palabra pueda describir, por lo que su conocimiento irá hasta donde alcance su palabra. Fin de cita. A ese humano cuyo conocimiento llega hasta donde alcanza su palabra, sea esta oral o escrita, el profesor caracteriza como hombre letra y lo contrasta con la figura del hombre animal, capaz de empujar el conocimiento más allá del imperio de la letra y en esa operación recuperar la idiomática animal, entendida como expresión gramatical próxima al canto y a la poesía. Cito: el canto del poeta en estos planos no es todavía palabra. El canto del poeta es canto de animal. Luego, señoras y señores, la divina palabra del hombre es causa de la atrofia animal del hombre, origen de su inferioridad filosófica respecto de los irracionales. Fin de cita. Llegamos así
a la desafiante propuesta de que la ausencia de animalidad, en la palabra del hombre letra, más que una ventaja, es una desventaja, una herencia de la racionalidad platónica que le impuso al pensamiento la camisa de fuerza de la retórica y la gramática, dando forma a lo que el profesor caracteriza como inteligencia discursiva. Y cito: es desde Platón que el pensamiento adquiere valor verbal, pues Atenas inaugura el reinado del verbo como fundamento ortodoxo y filosófico. En Atenas tiene consubstancialidad y proceso la palabra discursiva del hombre que se traduce en razón. Hay que enfatizar que el humano sin letras, en la lógica del profesor analfabeto, no corresponde al hombre de la oralidad. Y utilizo esta palabra hombre porque es la que utiliza Churata. Churata se maneja con un castellano bastante arcaico, sus arcaísmos. Entonces tendríamos que decir el sujeto, la persona, gente, pero él utiliza la palabra hombre y no por lenguaje, no se trata de un patriarcalismo lingüístico. Eso lo podríamos discutir después. Entonces lo interesante es entender que en la lógica de este profesor, el humano sin letras no corresponde al humano de la oralidad, sino a la inquietante figura del hombre animal, en cuyo pensar no rigen los principios universales que fecundaron los universos gramaticales. Fin de cita. A partir de esta manera tan distinta, tan extraña de entender el régimen de la razón, la discusión de la animalidad humana deviene asunto central y no tarda en ser vinculada a los grupos humanos todavía llamados salvajes, que viven en el bosque. Grupos que todavía no han sido obliterados por el despotismo hueco de la letra. Atribuir al despotismo de la letra la acción de mundos excluyentes que denigran formas de vida y de inteligencia percibidas como inferiores, salvajes, primitivas, no humanas, dialoga perfectamente con postulados que décadas después haría la reflexión poscolonial, con la diferencia de que en Churata, que como ya vimos habla en el profesor, el argumento no se detiene en el punto poscolonial, todavía humanocéntrico. Hay en la intervención del profesor un plus que moviliza su pensamiento hacia territorios conceptuales post-antropocéntricos. La perspectiva comparada que guía su disertación impide percibir al Tahuantinsuyo como caso excepcional de sometimiento al régimen de la letra, sino más bien como una variable en la historia de los pueblos sin letra. Más aún, no ha de ser el contexto tahuantinsuyano ni collasuyano, sino el amazónico, el que le brindará instrumentos para seguir elaborando la propuesta del hombre animal. Cito: habrá que incursionar en las áreas selváticas de América, sobre todo con tal sentido de investigación. Así, en Teatro de las Florestas Amazónicas, se ha dado tribu que usa por todo lenguaje, como el chihuacu, tordo andino, una sola voz, con la que sin embargo expresa cuantos biogramas le son necesarios a la convivencia. Se trata de voz que podría compararse al chirrido de la chicharra. Nosotros le compararíamos al chir, chir, chir del chenco, ave del Titicaca. Se trata de una voz que por momentos parece poseer articulación. En verdad la tiene. El idioma del salvaje amazónico a que nos referimos no debe diferir sustantivamente de este idioma. Y también aquí la aclaración: Churata utiliza la palabra tribu, pero no en sentido peyorativo, más bien en sentido de cómo se la usa cuando uno se refiere a las 12 tribus de Israel, en ese sentido. En ninguno de sus escritos anteriores, Churata había abordado tan directamente las culturas amazónicas. En el boletín Titicaca, ya lo vimos, los bosques fueron tomados en cuenta, pero sin realmente generar una discusión de las culturas que en él coexistían. También en el Pez de Oro se aprecia un interés por la Amazonía y los virtuosos salvajes que la habitan, pero todavía de manera muy marginal.
Es en Resurrección de los Muertos que el paradigma masónico adquiere presencia viva y se evidencia la incursión de Churata en territorio amazónico, concretamente en el norte tropical del departamento de La Paz, donde registró la existencia de tribus que practicaban usos salvajes del lenguaje. Ese hablar, nos dice el profesor, no nació de necesidad discursiva, sino más bien como manifestación de la materialidad de la vida, que independientemente del control racional, prende tanto en criaturas humanas como no humanas, tanto en los vivos como en los muertos. Marichelle, ¿cómo estoy de tiempo? Yo creo que puedes hablar unos 10 minutos más. En sus agramaticalidades se expresa la extraña convivencia de formas expresivas humanas y no humanas, y no como primitivismo, sino más bien como síntoma de fenómenos culturales interespecie que destruyen el antropocentrismo inherente al pensamiento moderno. Algo que la crítica cultural recién empezó a comprender cuando trabajos como los de Donna Haraway, Eduardo Viveiros de Castro o Marisol de la Cadena legitimaron epistemológicamente los vínculos que los humanos formamos con otros humanos, permitiendo pensar nuevas configuraciones ontológicas. Adelantándose a estas reflexiones, Churata advirtió, cito, que hay un problema ontológico que se focaliza en el idioma. Fin de cita. Ya hacia el final de su disertación, el profesor deja ver que esas formas salvajes de hablar y entender la vida no son especulaciones del pensamiento, sino realidades concretas cotidianamente vividas por la tribu amazónica a la que ha estado haciendo referencia y cuyo nombre es finalmente revelado. Cito, Leco, L-E-C-O. Es Akamaru que está participando. Akamaru. Leco, así se llama la tribu. Fin de cita. Sorprende descubrir que durante su exilio boliviano, Churata había empezado a estudiar y a comprender lo que por entonces era asunto totalmente inexplorado en Bolivia, sus culturas amazónicas. Todavía más sorprendente es que haya reparado en una cultura que hasta hoy día es poco conocida por la gran mayoría de los bolivianos, pese a que durante el gobierno de Evo Morales fue reconocida como una de las 36 naciones originarias del Estado Plurinacional de Bolivia. Los pocos estudios que se han hecho de la cultura leco y de los lecos coinciden en señalar que hasta hoy día son un misterio para los lingüistas y para los antropólogos. Por tanto, es poquísimo lo que sabemos de ellas. La intervención de Churata, entonces, resulta por demás significativa, pues se adentra en el estudio de dinámicas sociales y simbólicas que ni la etnohistoria ni la lingüística abordan prioritariamente en el caso de la cultura leco y de los lecos. En el caso de la lengua leco, ya lo vimos, Churata llama la atención sobre la agramaticalidad que permea sus usos, transformándola en una locución lingüística híbrida, y no precisamente porque en ella coexistan elementos procedentes de varias lenguas, sino porque coexisten expresiones humanas con expresiones no humanas, un hibridismo completamente reformulado. Se entiende también muy bien el trabajo de Luciana, que nos hablaba de todo esto, cómo Churata ya estaba pensando todo esto en el Pez de Oro, pero ahora tiene esta información adicional, esta experiencia casi de etnógrafo, de etnólogo en la Amazonía boliviana. Es de lamentar, esta es la parte tristísima del trabajo, es de lamentar que el tenaz proceso de aculturación sufrido por los lecos haga virtualmente imposible derivar datos rigurosos sobre la actualización de su lengua. En el año 2009,
el mismo año que la cultura leco fue reconocida como una de las 36 naciones originarias del Estado plurinacional, el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina, en el que participó Javier Albó, consignó la lengua leca como una lengua moribunda, con solo 20 hablantes y recordantes, y todos mayores de 60 años. Entonces, dentro de poco, esto no va a existir, la lengua no va a existir, aun cuando los lecos son muy prósperos, son más de 14.000 en este momento, pero todos hablan quechua y aymara, o castellano. Pero además de ofrecer una lectura inédita de los usos que los lecos de mediados del siglo XX hacían del lenguaje, la disertación del profesor analfabeto ofrece también una formidable y controversial reflexión sobre las dinámicas simbólicas de la sexualidad iletrada. Este es un terreno en el que estoy entrando recién, estoy muy asustada. Una cosa es pensar al intelectual iletrado, otra cosa es pensar la sexualidad iletrada. Sostiene el profesor que, cito, el leco tiene del coito exclusivo concepto, el genésico, fin de cita. El hábito de vincular la sexualidad a la germinación de la vida y por medio de prácticas extrañas en áreas letradas. En una de sus intervenciones más perturbadoras y reñidas con el disciplinamiento de la sexualidad, el profesor hace referencia a la práctica de hábitos hospitalarios consistentes en, cito, brindar la propia esposa para compañía en el lecho del forastero, a quien se brindó cobijo, cosa que éste jamás rehusaría sin inferirse infamante agravio a ese hogar, a esa familia y a esa esposa. Dada la salud celular de estos nuestros hermanos, es fácil colegir que esa ofrenda se dedica a los genes que el forastero lleva en sí, de los que es conductor. Si resultara más cretino suponerse a invitación a simple regalo, puesto que el salvaje tiene del coito exclusivo concepto, el genésico. No de acá obtendremos la conclusión que el leco, que así se llama la tribu, poseyese conocimiento dialéctico del proceso que le indujo a reproducir ese hábito social.